Buenas tardes, doctora. Son las 12:30. Yo creo que ¿Podría? sí, podemos empezar, ¿sí? Marielita, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctora. Sí, doctora. Podemos Sí, yo empezar. creo Muchas que gracias. sí. Con lo que estamos somos 52 alumnos, entonces yo creo que es un quórum importante. Buenas tardes, alumnos. Soy la doctora Gladys Caballero. Hoy día nos toca tocar un tema muy importante y muy relevante, que es el Corynebacterium y también el Bacillus, que ustedes ya lo han estado viendo en las prácticas con mucha frecuencia, ¿no? Hoy lo vamos a conocer un poquito más, pero también que el Corynebacterium, ahora a raíz de la pandemia, no sé si ustedes habrán escuchado, un rebrote de la difteria, a pesar de que el Ministerio de Salud ha programado muchas de las vacunaciones, pero sin embargo hubo un brote y gracias a Dios se trató de combatir en forma rápida y sobre todo se hizo un cerco epidemiológico, como es lo que se debe hacer, y felizmente se trató de controlar la enfermedad. Es por eso la relevancia que tiene y sobre todo, pues lógicamente, este tipo de Corynebacterium, hay que decirlo, no ha desaparecido. Lo que se ha hecho es controlarlo. Entonces, por tal motivo, nosotros tenemos que conocer bien con quién estamos al frente y en épocas de invierno, sobre todo el año pasado fue el rebrote, si mal no me equivoco, en julio-agosto, puede nuevamente, digamos, emerger, ¿no? De lo que ya estaba medio dormido a pesar de la vacunación. Eso significa que la vacuna nos controla, pero no lo mata completamente a la bacteria. Entonces, hoy vamos a hacer esta parte de lo que es el Corynebacterium, que vamos a empezar la primera parte, y después vamos a ver la parte del Bacillus, ¿correcto? Muy bien, voy a intentar acá ver mi pantalla, compartirla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora, se logra apreciar. Ok, muy bien. Muy bien, el Corynebacterium. Una bacteria que puede vivir en el suelo, puede vivir en las aguas, puede vivir en la piel de los animales y también principalmente del hombre. Pero también puede vivir en otras partes y pueden encontrarse contaminados como contaminantes en los medios de cultivo. Por eso es que a veces no lo tomamos en cuenta. Solamente lo tomamos en cuenta cuando ya declararon un caso de Corynebacterium difteriae, que es el patógeno para el hombre, y nos comenzamos a alarmar. Pero habitualmente esta bacteria vive en el suelo, ¿no? Sobre todo en las aguas y también en la piel de muy diversos animales, incluyendo al hombre. Este grupo es muy heterogéneo, hay muchas variedades de Corynebacterium, lo que nosotros le llamamos Corynebacterium, ¿no? Este tipo de Corynebacterium, generalmente el patógeno en el hombre es la difteria, que ocasiona la difteria. ¿Y qué es la difteria? La difteria es una infección de las vías respiratorias altas en la que ocasiona en el ser humano, por la presencia de una pseudomembrana, obstrucciones, ¿no? Del paso, lógicamente, del aire hacia la tráquea y, lógicamente, en estos casos puede producir la muerte de estos pacientes. Hoy se considera que los pacientes que han sido infectados por el Corynebacterium difteriae, el 50% tienen mortalidad, ¿no? Ya establecida. Entonces, por eso es su relevancia. Pero, si nosotros vemos este tipo de bacteria, que es el género Corynebacterium, comprende realmente un grupo muy heterogéneo. Pero todas las especies, generalmente, que tienen características similares o comunes, incluyendo al Corynebacterium difteriae, son bacilos pleomórficos. Son comunes que sean pleomórficos. ¿Por qué? Porque a la hora que comienzan a dividirse, lógicamente van a dar un salto y este salto lo va a proporcionar una forma de como si fueran letras chinas. Entonces, por ese motivo se le llama bacilos pleomórficos. Son gram positivos, no forman endosporas. Entonces, al dividirse abruptamente, sobre todo cuando está en un medio que no es lo ideal para él,
entonces comienzan a formar estas letras chinas a la hora que uno hace la coloración, sobre todo en la coloración de Albert, porque en la coloración de Albert, que ustedes ya lo conocen, esta coloración de Albert, que es la coloración en la que se detectan los corpúsculos metacromáticos, que no es otra cosa que unos gránulos que se presentan en el interior de la célula, ¿no? Nos da la apariencia como si fueran letras chinas. Estas bacterias son predominantemente aeróbicas, aunque algunas por ahí son anaeróbicas facultativas. Definitivamente la mayoría son catalasa positivas y citocromo-oxidasa negativas. La organización, para hacer una buena taxonomía, lo ha clasificado en 3 grupos principales. Aquellos que son parásitos y patógenos en animales y humanos, a donde está incluido, por supuestamente, el Corynebacterium diphtheriae, el Corynebacterium patógeno para las plantas, que no nos vamos a dedicar el día de hoy, y el Corynebacterium no patógenos, que se encuentran en aguas, en suelos, no en heridas de animales, incluyendo el hombre. ¿Correcto? Muy bien. Un poco de historia, porque este Corynebacterium realmente fue el inicio de lo que nosotros llamamos la inmunidad pasiva y activa, la inmunidad importante que hoy nos ayuda sobre todo a evitar la prevalencia de muchas de las enfermedades gracias a la inmunidad pasiva que damos a los pacientes y también a la inmunidad activa con las vacunas. Pero este tipo de Corynebacterium como enfermedad, como entidad clínica, como Corynebacterium diphtheriae, ya se le describía como entidades clínicas en los escritos que hacía este autor, este científico Pierre Brentano, en el año de 1826. Pero fue mucho después, como entidad clínica y que causaba mucha mortalidad en esa época, pues todavía no se generaban, ni siquiera se pensaba acerca de las vacunas, se consideró después, posteriormente, a raíz de los microscopios, que había una etiología bacteriana. Eso fue en el año 1888 y se relacionó mucho estos tipos de bacterias que eran bacillus, unos bacillus un poquito grandes, ¿no? En la que fallecían los pacientes por la presencia de unas membranas, unas placas membranosas a nivel de la nasofaringe, a nivel de la tráquea, a nivel de la laringe, y que lógicamente creaban muerte. Entonces, cuando se les desprendía estas pseudomembranas que estaban relacionadas con la etiología de procesos respiratorios altos, entonces se dieron cuenta que efectivamente estaban relacionados a lo que había escrito Pierre Brentano en el año 1826. Lofer, recién, pasados muchos años después, casi a inicios del siglo pasado, aisló los cultivos puros, ¿no? Por un medio de que contenía huevo o soluciones de papa, en la que comenzó a aislar no solamente el Corynebacterium, comenzó a aislar muchos tipos de bacterias, y bueno, ahí vio que había un crecimiento de unas colonias blanquecinas a raíz del hisopado que se le hacía a estas pseudomembranas. Y Rose y Yersinia, ya recién después, posteriormente, ya en este ciclo, descubrieron que estos pacientes que morían, no morían precisamente también por las pseudomembranas que producían la obstrucción de la vía respiratoria alta, sino descubrieron también que esta bacteria producía una exotoxina. Esta exotoxina, después de un proceso, lógicamente, que después vamos a ver en la parte clínica, se diseminaban a raíz de los vasos sanguíneos, por los vasos sanguíneos, y iban a muchos lugares del organismo. Y estos ocasionaban, sobre todo en el corazón y en los nervios periféricos, una gran destrucción. Y esa muerte ocurría por esa destrucción, ¿no? Una miocarditis, arritmias cardíacas, unas neuropatías, ¿no? Con parálisis. Y esto fue justamente la razón por la cual comenzaron a estudiar a esta exotoxina que producía todas estas lesiones y comenzaron digamos, a estudiarla y sobre todo a tratar de concentrarla de tal manera de ver de cómo podían hacer para crear cultivos y a la vez producción de la toxina para ver cómo podían controlar con una antitoxina y así a su vez ayudar al paciente para superar la enfermedad. Entonces, toda una historia en la que nos
nos cuenta sobre todo este Corynebacterium, y a raíz de eso comenzaron a hacerse otros estudios de otras bacterias para la producción de las vacunas, o sea, la inmunidad pasiva y la inmunidad activa, ¿no? Uno con los antitoxinas y otro con el toxoide, que son las vacunas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para aclarar las cosas, entonces son bacilos pleomórficos, gram positivos, no forman esporas, las células se dividen abruptamente por efecto de resorte que tienen y forman las famosas letras chinas, que ustedes lo van a escuchar siempre en el Corynebacterium difteria. Ah, la letra china. Sí, ese es el Corynebacterium. Son aeróbicos principalmente, anaeróbicos facultativos, dependiendo de los medios que tiene, catalasa positiva y citocromo oxidasa negativa. Si nosotros hablamos de especies en general, existieron, bueno, desde esa época que comenzaron a hacerse estudios, lógicamente, se encontraron muchas especies que contaminaban al hombre, lógicamente, pero ya lo dividieron y quisieron hacer una subclasificación diferente con respecto a los difteroides. Los difteroides hoy sí han sido considerados por tener en su membrana, en su pared celular, otra composición diferente al Corynebacterium que contaminaba al hombre. Entonces los separaron y comenzaron a describir otras especies que contaminaban al hombre. Dentro de ellas están el Eucerus, el Equi, el Ammolyticum, el Aquaticum, el Huffmani, el Cerosis, Piógenes, Renale, Ovis, Bovis, que son las principales especies que también pueden contaminar al hombre. ¿Correcto? Si nosotros consideramos que estos contaminan también al hombre y no causan tanta patogenia como la difteriae, que es lo que tenemos a la cabeza, entonces tendríamos que decir que, por ejemplo, si nosotros cogemos el Corynebacterium cerosis, por ejemplo, se halla frecuentemente, si usted, en algunos pacientes hay, y se puede cultivar y se hace cultivos del saco conjuntival y se va a encontrar a este Corynebacterium cerosis, es por eso que tomó también este nombre. Pero ¿por qué lo cultivaron? ¿Lo cultivaron por qué? Porque habían pacientes que por ahí tenían algún antecedente relacionado a endocarditis por válvula protésica y no encontraban la razón. ¿Cuál era la bacteria que causaba esta endocarditis? Entonces comenzaron a cultivar diferentes lugares y encontraron que estos pacientes eran portadores del Corynebacterium en los sacos conjuntivales. Y así podríamos hablar de muchos de ellos. Por ejemplo, el Huffmani produce una endocarditis bacteriana subaguda, habitualmente en pacientes que tienen una faringe normal inclusive, pero se le hace un cultivo y finalmente están con Corynebacterium Huffmani. Y si consideramos un poquito más, el Equi, el Piógenes, el Ovis y el Bovis están muy relacionados a cardiopatías valvulares crónicas, sobre todo cuando tienen algún reemplazo valvular, o sea, una válvula protésica, y producen una endocarditis. Entonces, si nosotros consideramos que así, digamos, eres portador y no te ocasiona nada, pero de pronto tienes una enfermedad concomitante como cardiovascular, como válvula protésica, hay que relacionarlo generalmente a este tipo de bacterias. ¿Correcto? Muy bien. Pero hay dos principales que sí se relacionan un poquito más. Uno de ellos es el Corynebacterium ulcerans. El Corynebacterium ulcerans, igual que el Difteriae, puede elaborar también una potente toxina diftérica. Esta especie ha sido aislada en muchas partes, en muchas personas en la garganta. Algunos producen la enfermedad semejante a la difteria. Por favor, apaguen su micrófono, si fueran tan amables, por favor. Y algunas de las... Por favor, no sé quién será, apague su micrófono. Ya. Incluso a este Corynebacterium ulcerans se le ha categorizado que produce una segunda sustancia, tóxica que no es precisamente una exotoxina, ¿no? Causan lesiones en la garganta, úlceras necróticas inclusive, ¿no? Que están relacionados, parecidos a la difteria. Entonces, por eso es su importancia. Y otra de ellas es la Ammolyticum, un organismo morfológicamente similar al Corynebacterium difteriae, que ha sido aislado también en pacientes con faringitis asintomática, pero sin embargo no produce toxina.
Por lo tanto, se debe diferenciar de Corynebacterium diphtheriae y Corynebacterium ulceram. Lo que sí hay que considerar también, como esto es una bacteria que infecta las vías respiratorias altas, entonces cuando nosotros hacemos un hisopado, hacemos una coloración de Gram o una coloración de Albert, por ejemplo, para ver los gránulos metacromáticos, nosotros no podemos identificar que se trate del Corynebacterium diphtheriae, que sí le tenemos que tener un poco de temor, porque ya estos se contaminan por las gotitas de Plüger, igualito como la contaminación del coronavirus, igual, un estornudo al hablar, y si no tiene la protección debida, bueno, ahora ya con todas estas cosas que ha pasado con el coronavirus, ahora ya nadie deja de usar mascarilla, protección facial, y etcétera, etcétera, ¿no? Antes no, antes como hice era a la guerra, ¿no? El laboratorista simplemente agarraba su hisopo, sacaba la muestra, lo colocaba en una lámina o lo mandaba al cultivo, pero no se colocaba ni una mascarilla ni nada por el estilo, la justa es un mandil para no ensuciarse la ropa. En cambio ahora no, ahora se tiene que cuidar uno con un EPP y todo lo demás, entonces eso evita también la contaminación de otras bacterias, en el caso de la Corynebacterium diphtheriae, pero si nosotros le hacemos un Gram o por último una coloración de Albert, no vamos a poder distinguir si se trata de un Corynebacterium diphtheriae. Entonces, si lo encontramos morfológicamente, vamos a tener que tener un poquito más de cuidado, ¿correcto? Este Corynebacterium son rectos, curvos en algunas veces, en forma de bastones delgados, son gram positivos, no son ácido alcohol resistentes ni forman esporas. ¿Y por qué nombramos que no son ácido alcohol resistentes? ¿Por qué? Porque de acuerdo a su morfología, estos tipos y su contenido, este tipo de Corynebacterium están relacionados con los Mycobacterium, que sí son ácido alcohol resistentes, y a las Nocardia por el contenido de sus ácidos micólicos en su pared. Entonces están muy relacionados, ¿no? Morfológicamente no, pero sí en composición de su pared, ¿no? Pero estas no forman esporas, ¿correcto? Miden aproximadamente de 1.5 a 5 milímetros de largo y 0.5 milímetros de ancho. La coloración como empalizadas o como letras chinas o como B o L, como dice ahí. El cultivo generalmente nosotros usamos inicialmente para tratar de aumentar su producción. Utilizamos principalmente nuestro suero coagulado de Lofer o huevo coagulado de Pie, ¿no? Que contiene papa también, y así obtenemos mayor producción de la bacteria para su mejor identificación. Lógicamente, cuando nosotros hacemos, aunque los autores están un poquito controversiales con respecto a que si el paciente, si tenemos una infección respiratoria alta, sugestiva de un proceso respiratorio por Corynebacterium diphtheriae, debemos hacer un hisopado directo. Otros dicen que no, otros dicen que sí, sobre todo en zonas epidémicas, yo creo que debería ser no, pero muchas de las veces por precaución lo enviamos directamente a un suero coagulado de Lofer o un suero coagulado de Pie para reproducir a la bacteria y a las 18 a 24 horas obtener un resultado, y si nos salen nuestras colonias que queremos obtener, recién lo pasamos a una coloración de Albert y ahí vamos a ver los gránulos metacromáticos, que no es otra cosa que los corpúsculos de Babens-Ernst, que es el acúmulo de polifosfatos polimerizados, ¿no? Y esto lo hacemos con azul de metileno o azul de toluidina y nos dan aspecto en rosario o barras o palos de golf, ¿correcto? Una de las consideraciones que tenemos nosotros con este tipo de bacteria es que su pared celular, independiente de que son gram positivos y que ya sabemos qué es lo que contienen los gram positivos, no lo vamos a recalcar acá, tienen en su pared la mureína, que tiene un gran contenido de mesoalfa endiamino pimélico, y como azúcares principales a la araminosa y la galactosa. Y en la envoltura externa tienen estos famosos ácidos micólicos importantes también para el aislamiento primario y también lógicamente para la producción de la toxina, porque ahí podríamos estar frente o al Mycobacterium o a la Nocardia o al Corynebacterium, que es el motivo del estudio.
Al ver nosotros que tenemos ya, nosotros vemos que ha habido crecimiento en nuestro suero, en nuestro suero coagulado de PAI o nuestro medio de Lofer, ¿no? Que inicialmente podemos sembrarlo, y si vemos esas colonias brillantes, blancas o que van hasta de color rosáceo y han crecido en medio aeróbico facultativo y anaeróbico, podríamos estar frente a un Corynebacterium, sobre todo si lo hemos cultivado en un suero coagulado de Lofer. Lógicamente, disminuye el crecimiento este tipo de suero y por eso que nos ayuda bastante. Acuérdense que estamos tomando muestras de, digamos, la vía respiratoria alta. Y es común ver, pues, ahí presencia de streptococos y neumococos. Entonces, el suero coagulado de Lofer nos permite la disminución del crecimiento de la flora normal de estas dos bacterias, ¿no? Entonces, podemos ver el crecimiento de estas colonias brillantes, podemos estar frente a un, ¿cómo se llama? A un Corynebacterium. Si estamos frente a un Corynebacterium, lógicamente después lo vamos a explicar más ampliamente. Inmediatamente lo mandamos a agar de sal de telurito para que nos den a nosotros los principales, pero no los únicos, los principales biotipos de este Corynebacterium, Difteriae, que es el gravis, el mitis y el intermedios, ambos en las primeras gravis y mitis que son hemolíticas y los otros intermedios que no son hemolíticas pero tienen aspecto de huevo de rana, que son huevos pequeñitos. Yo nunca lo he visto, pero así lo describe la literatura. ¿Correcto? Ahora, ya en lo que es el sal de telurito, en el momento que hagamos la sal de telurito, porque vamos a hacer parte de la práctica aquí, entonces vamos a ver nosotros que estos van a tener una precipitación del telurita para que estas colonias se vean ya de otro color, de un color que va desde gris hasta negro. Y nos va a dar las características típicas de gravis, mitis, intermedios. ¿Correcto? Entonces, pero a la vez hablar de que no solamente existen los gravis, mitis, intermedios, sino existen mucho más. Acuérdense, hemos dicho que hay Corynebacterium diphtheriae muy heterogéneo, pero dentro del mismo gravis y dentro del mismo mitis y dentro del mismo intermedios existen varias serotipificaciones que aglutinan con este tipo de bacterias. Muy bien. Los medios recomendados, independientes del Lofer que hemos hablado, el Lofer generalmente no es una placa, es generalmente en forma de pico de flauta, parecido, ¿se acuerdan al TCI y al IA? Igualito. Y el medio de agar telurita, que tenemos ahí dos, que es el agar tislade, que es difícil de preparar, y el agar sangre cisteína telurito, ahí está mal escrito, sangre cisteína telurito, que es el que generalmente usamos, ¿no? Que ya lo vamos a ver también. Solamente lo estamos hablando inicialmente. Muy bien. ¿Mucha resistencia? Sí, mucha resistencia. Hay mucha resistencia de la bacteria. La bacteria puede vivir en estas membranas, pseudomembranas que se forman a nivel de como placas en la garganta, pueden vivir hasta 14 días. Imagínense ustedes, en esas placas sí. Pero son muy sensibles a la ebullición, a 100 grados centígrados por un minuto, y a 58 grados centígrados por 10 minutos. ¿Correcto? Entonces, por eso les digo que las desinfecciones son importantes. Todos los materiales que se usan deben ser desinfectados rápidamente para evitar la propagación de la bacteria. Son muy resistentes a la luz, desecación y congelamiento, de tal manera que se ha detectado que si yo coloco estas bacterias en el congelador, ya sea con membrana o sin membrana, estos sobreviven muchos días en el congelador. Antigénicamente son heterogéneas, ya le hemos hablado. Principales, graves, mitis, intermedias, pero todos tienen la misma característica antigénica. Tienen un antígeno K, que está localizado en la cápsula superficial de la pared, que es el que nos da la especificidad exactamente del tipo de bacteria que estamos teniendo al frente, pues será mitis intermedios u otras, ¿no? De Corynebacterium. Son proteínas, son termolábiles y es importante en la inmunidad no toxigénica, porque también vamos a hablar de la parte toxigénica de la bacteria. Pero si nosotros agregamos un antígeno K, le agregamos un factor glucolípido, que es el 6,6-diesteéster tetralona, nos da la importancia en lo que es la invasividad y la virulencia del Corynebacterium.
El antígeno O, si es el que siempre es común en las Corynebacterium, es termoestable y está compuesto con la arabinosa y galactosa. Esa también es el responsable de digamos, las reacciones cruzadas con el Mycobacterium y la nocardia. Ahí está mal, no es nocardia. Ahora, si a este antígeno K que habíamos visto previamente, más un factor glucolípido, y le agregamos ácido N-acetilneuramínico más la neuraminidasa, nos va a dar un factor de virulencia muy importante, sobre todo en la inmunidad bacteriana. ¿Correcto? Muy bien. Hay factores glucolípidos tóxicos que se han descrito y que se han visto y que nosotros nosotros no, los científicos han hecho han visto sus efectos y se han visto que en las ratas, porque en seres humanos no podemos hacerlo, que hay ruptura de la mitocondria, reducción de la respiración y lógicamente la fosforilación y muerte. Entonces, no solamente los Corynebacterium toxigénicos, o sea, aquellos que producen toxina, porque hay de aquellas que producen y otras que no producen, ¿no? También producen la muerte del paciente, pero aquellos que son toxigénicas son un poco más. Ahora, hablamos de la toxina. ¿Eso qué significa? Que hay bacterias, Corynebacterium, que van a producir toxinas y otras que no producen toxinas. Aquellas que producen toxinas se les llama Corynebacterium difterico-lisogénicos. ¿Y quiénes son esos tipos de bacterias? El Corynebacterium difterico-lisogénicos, aquellos que han sido contaminados por un corynebacteriófago tipo beta, ¿no? En la que le da la oportunidad para producir toxina. En el contenido, muchas de las veces, para producir toxina comercial, se han intentado hacer con grandes contenidos de producción de toxina para conseguir la antitoxina, que es uno de los principales tratamientos por la infección del Corynebacterium difterial. Se ha dado un limitante cuando el hierro, sobre todo, se encuentra muy alto en el medio de cultivo. Entonces, se trata de considerar medios especialmente que tengan disminución del hierro. Esta toxina diftérica, ya en este Corynebacterium difterial lisogénico, productor de toxina, sale como una sola cadena única, péptica, que mide aproximadamente 62.000 de Dalton. Así como está, es un producto tóxico, pero no está tóxico si estos dos fragmentos que tiene esta toxina se encuentran unidos. Cuando están separados, estas dos toxinas separadas, la toxicidad se va a disminuir. Estos dos fragmentos, que es el fragmento A y el fragmento D, están unidos por un puente disulfuro. Reducción de estas uniones de puentes disulfuro, al separar las dos cadenas, lo va a hacer menos tóxico. Entonces, la citotoxicidad está dada por la unión de estos dos fragmentos, ¿correcto? El fragmento A, ¿para qué nos sirve? Es una fracción aminoterminal con un peso molecular de 24.000. Es el enzimáticamente activo. Ese puede ser pregunta de examen. Eso ahí siempre se equivocan los alumnos. ¿Cuál es el efecto del fragmento A? Inhibir la síntesis de las proteínas de las células animales expuestas a la toxina. Pero nada de esto fuera posible si no existiera el fragmento B. Por eso es que los dos tienen que estar unidos. Este fragmento B tiene una fracción carboxiterminal con peso molecular de 38.000 y es esencial para la unión de la toxina. Es el que le da el camino, es el que le da la unión para que penetre al citoplasma de estas células eucariotas sensibles, ¿no? Y lógicamente pase el fragmento A tranquilamente. Entonces, si no pasa, entonces el efecto va a ser mucho menor. Entonces, siempre tienen que estar unidos. Uno le da la inhibición de la síntesis de las proteínas en las células que están afectadas y el otro le da el pasaje, le da la unión a estas células y las hace más sensibles. Por eso los dos fragmentos son importantes que estén unidos. Pierden su toxicidad cuando están un poco separados. Esta toxina se ha considerado letal para el hombre, conejo y cerdo a una dosis bajas realmente, 160 nanogramos por kilo de peso. En ratas y ratones hay resistencia por el defecto de la unión de la toxina y los receptores de la membrana de transporte hacia la célula, o sea que no ha servido
para hacer los estudios de la toxina, pero sí los conejitos pagaron plato roto. Esos son los que agarraron y nos sirvieron para hacer los cerdos muy grandes, muy difíciles, más es el conejo para los estudios de la toxina. También se hacen los estudios de la toxina para ver si está infectado o está presente en el suero del paciente, como vamos a ver posteriormente. Las propiedades biológicas y químicas, las de dos fragmentos polipéptidos, son diferentes, pero ambos son esenciales para la toxicidad. Un gran principio de lo que es la toxina. Ahora, lógicamente, al existir la producción de la toxina, ¿no?, se han creado pues la antitoxina. ¿Y qué es la antitoxina? La antitoxina consiste en una mezcla de anticuerpos específicos para romper parte de la molécula de la toxina. Esto generalmente, ya les hablé acerca de la producción comercial de la antitoxina, lo hacen generalmente en caballos, ¿no?, en el suero de caballos. Por lo tanto, cuando uno vaya a inyectar cualquier sustancia, uno tiene que hacer una prueba al paciente, una prueba de sensibilidad. Acuérdense que nosotros no todos somos iguales, tenemos cierto tipo de, ¿cómo se llama?, de anticuerpos que lógicamente pueden bloquear o pueden sensibilizar a la médica, crear una cascada de inmunidad no deseada y crear un shock anafiláctico en el paciente. Por lo tanto, antes de inyectar antitoxina, tengo que ver si efectivamente el paciente no es sensible. ¿Por qué? Porque generalmente se utilizan a los caballos para utilizar para la producción grande de la antitoxina, ¿no? Esta antitoxina contiene cierto número de determinantes antigénicos, tanto de la fracción A y de la fracción B, ¿no?, que no son otra cosa que las inmunoglobulinas G y inmunoglobulina A. ¿Qué viene a ser el toxoide? El toxoide, a esta toxina le han agregado el formaldehído a la toxina difterica y le van a destruir la toxicidad. Por lo tanto, lo que se va a hacer es la antitoxina, que es la inmunidad pasiva, y el toxoide, que es la inmunidad activa. Ahí está lo que estábamos nosotros hablando acerca de la producción de la toxina para tratamientos y de la prevención para las vacunas del cori, nebatero y difteriae, que posteriormente les voy a explicar más o menos cuál es la prevención. Muy bien. Con respecto a la infección clínica, generalmente no se presenta, a ver, en pacientes no inmunizados. Hoy tenemos un buen programa de inmunización, sobre todo en los niños, cuando nacen los niños, ¿no? Nosotros tenemos un esquema muy bueno de prevención. A los 2 meses, al 4.º mes, al 6.º mes, incluyendo, pues, lógicamente, a los otros, al tétano, de la tos convulsiva, se colocan, pues, entonces yo debo esperar que en el primer año no debe haber difteria, solamente va a haber difteria en los lugares muy remotos donde no llega, pues, no, como digo yo, no llega Dios. Entonces, o por último, que la idiosincrasia de nuestro paciente permita de que, como ahora con esto de las vacunas, digan, acá en Lima, los pacientes que no se vacunan dicen porque les están colocando un chip para controlarnos, ¿no? Esa es la típica de cuando uno escucha a los pacientes por qué no se vacunó contra el coronavirus. Pacientes aparentemente, si se puede decir, letrados. Pero sin embargo, imagínense ustedes en esas zonas altas donde son caseríos y a la justa, como digo yo, llega el agua y llega ni siquiera hay internet. Entonces, imagínense ustedes, no tienen conocimiento y dan a luz en casa y lógicamente ahí la vacuna, pues se dan cuenta de que tienen un hijo cuando por ahí va el Ministerio de Salud. Entonces, esos niños sí pueden tener difteria y puede haber muerte por la difteria y nadie se dio, porque ahí también lo entierran en su chacrita nomás, o sea, ni siquiera se supo si realmente hubo o no hubo la presencia de ese niño. Entonces, por eso la mortalidad infantil ahora está bien controlada. Pero, ¿qué pasa que posteriormente? Porque acuérdense que hay un refuerzo a los 18 meses y uno a los 4 años, ¿correcto? Pero posteriormente ya no hay refuerzo, ya no hay. Entonces, ¿cuándo vamos a ver aumentados los casos? Posterior a los 15 años.
¿correcto? Entonces, ahí es cuando la mayoría se tiene que hacer un refuerzo, ¿no? Entonces, el 25% de los casos actuales se presenta generalmente por encima de los 15 años. Las complicaciones más severas, peor aún, en gerontos, en los meses sobre todo de invierno, y el contagio es asintomático y el periodo de incubación oscila generalmente entre 3 a 7 días. ¿Cómo puedo saber si este paciente, lógicamente, hablando un poco de las entidades clínicas, este paciente, lógicamente, no sé si ahorita hay, permítanme ver un ratito, hay la parte clínica. A ver. Ya, sí hay la parte clínica. Muy bien. ¿Cómo puedo yo saber si este paciente está inmunizado o no? Existe lo que ahora nosotros llamamos la prueba de Chick, ¿correcto? Que no es otra cosa que la toxina que le inyectan al paciente en un brazo, 0.1 mililitro de toxina altamente purificada en un brazo. Lógicamente, al ver también pseudo reacciones, alergias, entonces yo también tengo que controlar en el otro brazo. No vaya a ser que este paciente sea alérgico, entonces por tal motivo tengo que hacer un control en el otro brazo. En el otro brazo, ¿qué cosa es lo que voy a colocar? Ya no voy a colocar 0,1 mililitro de toxina altamente purificada. Voy a colocar un material calentado a 60 grados por 30 minutos en la que he destruido la actividad tóxica de la bacteria, ¿correcto? Para ver sobre todo pseudo reacciones alérgicas, ¿no? Entonces para nosotros eso es muy importante. A diferencia de otras pruebas, acá la reacción positiva a una prueba de Chick, se produce una reacción inflamatoria en la zona que yo he aplicado la toxina y llega a un máximo, una reacción inflamatoria que llega aproximadamente a un máximo de 4 a 7 días. Después de 4 a 7 días, esto se desvanece y se deja un área de pigmentación amarronada. ¿Eso qué significa? Que hay ausencia de inmunidad. O sea, la toxina me lesionó mi tejido y lógicamente me ocasionó esa toxina como si me hubiera estado colocando, no como si hubiera estado en mi organismo en la parte interna, y lógicamente al estar en la parte interna me ha producido una reacción inflamatoria, ¿no? Que va a desvanecerse. ¿Eso qué significa? Ausencia de inmunidad. Significa que no tengo vacunación o no me han vacunado o no, ya se me fue la vacuna, ¿correcto? A diferencia de otras pruebas, la prueba de reacción positiva entonces es ausencia de inmunidad. ¿Qué significa la reacción negativa? Ya le coloqué la toxina en el brazo y lógicamente no me salió nada, no hubo nada. Entonces, ¿qué me va a significar esta reacción de prueba de Chick negativa? Significa que en mi organismo va a encontrarse todavía 0.03 unidades por mililitros de anticuerpos contra la bacteria. Eso significa que hay inmunidad. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Que si yo en un momento dado me consideré alérgico y me salió una prueba, generalmente alérgico con inmunidad, estamos hablando de alérgico ahora con inmunidad, me va a aparecer una reacción inflamatoria a las 24 a 36 horas en ambos brazos y va a desaparecer a las 72 horas. Pero yo ahí tengo inmunidad. ¿Pero qué va a pasar con el paciente alérgico y sin inmunidad? En el brazo control, lógicamente va a llegar a un máximo de 5 a 10 días y en el brazo que está con la toxina va a encontrarse una lesión en 7 días. Entonces, son combinaciones que parecen un poco engorrosas, pero son fáciles de entender. Muy bien. Otras pruebas que se usan para ver si efectivamente está viable la antitoxina es la prueba in vitro, que les hablaba, en el conejo. Se pela el conejo, la pancita del conejo, y se hace como si fuera, se marca con un lápiz indeleble la pancita de, ahora pues con esto de los animales, qué sé yo, generalmente eso ya perdió, esto, pero de todas maneras, por ahí siempre hay alguien que lo haga, ¿no? Se pela la pancita del conejo y lógicamente se hace como un michi al conejo, y se inyecta pues la toxina por vía en la piel del conejo y después de más o menos 2 horas aproximadamente se agrega la antitoxina por vía intraperitoneal, ¿no?
y se ve las reacciones. Si efectivamente hay ¿cómo se llama? Una reacción, digamos, costrosa en la zona de la lesión, lógicamente eso significa que esta toxina está viable, ¿no? También se pueden ver las pruebas in vitro, ¿no? Que es la difusión de gel. Ahí funciona lo que es las cintas con antitoxina y lógicamente las bacterias en forma perpendiculares, como si fueras en barras, y como es un gel, se difunde tanto el anticuerpo como la toxina y lógicamente en el sitio de equidistancia se va a formar una banda de precipitación toxina-antitoxina. Muy bien, entonces hablemos de la parte clínica. Un periodo de incubación de 1 o 4 días, generalmente una semana, ¿no? La invasión generalmente se inicia a nivel orofaringe, y lógicamente va a depender de la virulencia de la bacteria para infectar los siguientes vías respiratorias altas. Generalmente cogen a nivel de la amígdala, que es donde más se localiza, ¿no? Lógicamente, pero a veces se van a la orofaringe, perdón, de la orofaringe pasa a la nasofaringe, y si avanza aún más, va a la faringe, a la laringe y a la tráquea, ¿correcto? Generalmente se reproduce la bacteria y en esa zona de reproducción de la bacteria se forma un exudado fibrinoso. Este exudado fibrinoso, un proceso inflamatorio un poco muy agudo, va a permitir que esto se formen como unas placas. Estas placas que inicialmente vemos, abrimos la boca y vemos las placas, van a comenzar a juntarse, si se puede decir, y formar una pseudomembrana gruesa. Va a depender de la zona de localización para la gravedad del paciente. Imagínense que tape la tráquea, que tape la laringe, lógicamente los síntomas van a depender de la zona de la localización, ¿correcto? Si es a nivel orofaringe nada más y amígdalas, lógicamente va a haber una odinofagia, le va a doler, acuérdense de la trompa de Eustaquio, que está relacionado cerca a las amígdalas y a la faringe, ¿no? Si está localizado ahí, lógicamente las pseudomembranas en esa zona, lógicamente puede ser que no produzca una obstrucción, pero si imaginan ustedes en la laringe y la tráquea, entonces sí va a producir una gran obstrucción. Entonces va a producir disnea, malestar general. ¿Y qué encontramos en esa pseudomembrana gruesa? Vamos a encontrar fibrinas, células epiteliales necróticas, linfocitos, polimorfos nucleares, hematíes y un gran edema. Muchas de las veces se ha querido, por efecto de la obstrucción respiratoria, se le ha querido sacar en forma brusca y va a producir una gran hemorragia porque se llena de vasos sanguíneos muy, muy alta, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, hay que tratar a estos pacientes antes de sacarle la pseudomembrana, lo que hay que hacer una traqueostomía para que pueda respirar. Si ya sabemos si estamos frente a un coronabacterium difterial. Entonces, ¿cómo van a ir los síntomas? Los síntomas pueden ir necesariamente de fiebre, escalofrío, malestar general, dolor de garganta, y lógicamente con el gran edema y el gran exudado que hay, lógicamente hay una invasión de los ganglios cervicales, y estos van a estar muy agrandados, muy tumefactos, muy dolorosos, de tal manera que va a formar lo que nosotros llamamos cuello en toro, ¿no? Se une tanto la mandíbula inferior con la clavícula. Entonces parece un paciente como si fuera un toro. Generalmente da en zonas frías, ¿no? En zonas frías. Las zonas frecuentes son zonas tropicales con mayor frecuencia, son las frecuencias de las úlceras cutáneas. Sí es cierto que la infección es generalmente en las vías respiratorias altas, pero también existe lo que nosotros llamamos la metástasis del Corynebacterium. Y esta metástasis del Corynebacterium puede irse principalmente a la vía cutánea. ¿Y dónde ocurre generalmente en la vía cutánea? Cuando están en zonas tropicales. Entonces, ¿cómo se presenta? Se presenta igual como si fuera una úlcera, ¿no? Con un gran exudado de color blanco
grisáceo, ¿no? Que le hacemos el cultivo y efectivamente vemos la presencia de este Corynebacterium, ¿no? Pero si lo vemos a nivel respiratorio alto, pues lógicamente tenemos la invasión a nivel de los ganglios y lógicamente a nivel circulatorio, y con la producción de la toxina va a llegar a diferentes lugares, sobre todo y principalmente al corazón, en la que produce el 50% de las muertes por degeneración grasa, miocarditis con arritmias. Y lógicamente a la segunda semana de la infección, si todavía no nos hemos dado cuenta del Corynebacterium, lógicamente el 20% hay una difusión cardíaca con arritmias. Ahora, también hay una lesión a nivel del sistema nervioso central, de los pares craneales, donde hay la parálisis del paladar, con alteración lógicamente de la deglución, y el paciente va a comenzar a regurgitar por la nariz, no va a poder comer. Entonces, imagínense ustedes con una gran obstrucción a nivel laríngeo, encima todavía con alteraciones de la deglución. Este paciente hay que darle un tratamiento, una nutrición enteral, ¿no es cierto? Una traqueostomía, es un paciente aparatosamente mal, va a cuidados intensivos y puede producir shock séptico por todo lo que está presentando, y lógicamente con la parálisis, peor todavía. A la tercera y quinta semana, lógicamente ya se comprometen los nervios periféricos con una polineuropatías o parálisis con debilidad, que van desde debilidad a parálisis, a cuadriplegias. Aunque parezca increíble, toda esta sintomatología que pueda producir si el paciente sobrevive puede llegar a la normalidad si estamos con un buen tratamiento a la mano y sobre todo lo detectamos prontamente. Y no llegamos a ese 50% de mortalidad, por eso que estamos recalcando cómo se debe presentar. Y si nosotros estamos hablando de que efectivamente es un paciente que es altamente contagioso y su mortalidad es casi el 50%, entonces nuestro diagnóstico tiene que ser necesariamente clínico, principalmente, porque yo no me voy a ir a ver y cultivar, y ya se murió el paciente, ya fue. Se puede morir uno, como en todo se puede morir dos, pero a la tercera ya no se te debe morir porque tú ya has pensado en el Corynebacterium difteriae, como lo que ha sucedido en el mes de julio y agosto del año pasado, ¿no? Hubo mortalidad y lógicamente al hacer los cultivos se detectó y se comenzó a hacer cerco epidemiológico, incluso de la zona, San Martín de Porras, para ser específico, de la zona donde vivía el paciente. Se hizo el cerco eléctrico y comenzó a combatirse la infección y se trató de salvar la situación. No todo se cuenta en la televisión, por si acaso, pero si ustedes van al Ministerio de Salud, ahí lo van a encontrar registrado. Lógicamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con la faringitis estreptocócica, lógicamente, pero no es tan aparatosa, no produce disnea, o la infección de Vinces también, ¿no? Esto es el controversial. El hisopado con material y nariz y garganta no debe intentarse frotis directo, pero otros dicen que sí, para detectarlo prontamente, sobre todo, pero bueno, yo creo que bien hecho y bien controlado, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo porque se puede contaminar. Entonces hay que avisar al personal, lógicamente, paciente sospechoso de Corynebacterium, y así te evitas contaminación también del personal. Cultivos, agar sangre, agar terurito, medio lofer o de pay, agar sangre, se debe buscar también. ¿Por qué el agar sangre? Porque también se tiene que buscar a los estreptococos beta hemolíticos. Acuérdate que este tipo de bacterias, tanto el Graphis como el intermedio, producen beta hemólisis. Entonces, por lo tanto, tengo que estar atento que no vaya a ser un estreptococo y estoy ocasionando todo un tema epidemiológico creyendo que se trata de un problema de Corynebacterium. Pero para eso yo ya me preparé inoculándolo no solamente en el ófer, sino en el telurita de potasio que vamos a hablar. Muy bien, entonces, este es el protocolo de los pacientes sospechosos del Corynebacterium difteriae. Si hacemos un extendido directo, si necesariamente un gram, eso llévelo por siempre, gram. Muy bien, gram positivos. Son fusiformes y tipo 6 piroquetas. No, pues eso es angina de Vinces. Ya está hecho el diagnóstico, chao, ya no interesa. Hago un azul de metileno.
¿no? Azul de metileno, y veo que hay gránulos metacromáticos. Uy, sospechoso. O es disteroide o es un corinebacterio. O un corinebacterio diferente. Bueno, una decisión tentativa del corinebacterio. ¿Correcto? Todavía no sabemos si es listeria o no. Solamente sabemos que es pleomórfico, tiene el polifosfato polimerizable en su interior y lógicamente tenemos al corinebacterio. Muy bien, entonces simultáneamente, ¿qué hago? Lo inoculo en una placa de agar sangre, ¿no? Que nunca debe ser de sangre humana, generalmente se hace de sangre ovina o de conejo, para que tengan libres de los anticuerpos, porque acuérdense que tenemos anticuerpos, pues entonces no nos sirve una sangre humana. Entonces tendría que ser necesariamente sangre bovina o de conejo. Lo incubamos a 24 a 35 grados, observamos morfología colonial, estreptococo, beta hemolíticos. Puede ser corinebacterio, tiene un proceso respiratorio, le está faltando el aire. Hago un gran, hago la prueba de la catalasa. Bacilo gran positivo, catalasa positivo, sospechar corinebacterio en difteria. Bacilo gran positivos o coco gran positivo, catalasa negativos. Ya pues ahí sospechamos de bacilos. ¿Por qué? Porque las colonias son casi similares. Lógicamente, si ya tenemos ya una respuesta que puede ser catalasa positivas, ¿no? Entonces, lógicamente, rápidamente le hago del agar sangre nada más a un azul de metileno y me voy a las pruebas bioquímicas para ver qué tipo de corinebacterium tengo. Y por último, también lo cultivo en medio de Lofer. Si hay poca cantidad, acuérdense que el medio de Lofer nos sirve para reproducción de la bacteria y lógicamente no nos va a favorecer porque después lo vamos a colocar al medio de telurita de potasio, que lo vamos a ver posteriormente ahorita. Y lógicamente vamos a las pruebas bioquímicas para detectar qué tipo de corinebacterium es. Si es un bacillus, bueno, distinto, es diferente, ya bueno, se hace un estudio si quieres de bacillus, pero si no, no es importante. Muy bien. Seguimos que es sospechoso. Estamos que son bacilos gran positivos, catalasa positivos, sospechar corinebacterio. Muy bien, vamos al Lofer. Muy bien, incubamos. De 4 a 8 horas ya podemos estar dándonos alguna tentativa, pero generalmente no descartarlo antes de las 24 horas. Entonces, hacemos un azul de metileno, ahí nomás sacamos las colonias, esas blanco grisáceas que estamos viendo. Si es positivo, muy bien. Si es positivo, el azul de metileno, o sea, esos corpúsculos metacromáticos en su interior, pueden ser disteroides o puede ser también positivos de corinebacterium tiperae. Inmediatamente y sin pensarlo, lo inoculamos en el medio de tislade o en el medio de agar cisteína telurita. Pero si este azul de metileno es negativo, ya pues, y sigue con la sintomatología, hay que volver al principio. Otra vez cultivar, hacer los cultivos, hacer inicialmente, porque nunca debemos descartarlo. El paciente está mal, está grave. Lógicamente, puedo haberme equivocado, puede ser que las bacterias sean poquitas, ¿no? Y no hemos cogido la bacteria, porque acuérdense que sí es cierto que el Lofer nos disminuye gran cantidad de estreptococo o estafilococo, pero sin embargo, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder de que eran tan poquitas las bacterias, entonces lógicamente también se metieron los estreptococos, había más cantidad de estreptococo que estafilococo. Entonces me pueden salir falsos negativos, entonces tengo que reiniciar. Nunca dejar de ver por qué, porque esto puede ocasionar epidemias. Muy bien, ya lo inoculamos en agar tislade porque parece que tiene un patrón disteroide, gránulo metacromático, entonces lo cultivamos en el agar tislade o agar cisteína telurito, y a las 24 a 48 ya no salen las colonias típicas negro, grisáceas, ¿no? De color marrón, sospechosa ya de corinebacterium. Y nuevamente, si quieren, lo inoculamos al medio del Lofer para nuevamente hacer las pruebas bioquímicas y hacer nuevamente el azul de metileno. Todo un esquema engorroso, pero importante de hacer. ¿Ok? El medio del Lofer, ahí está el medio continuo, se utiliza precisamente para el aislamiento de la bacteria, del corinebacterio listeria. El medio emplea también para determinar su actividad proteolítica, que también es muy importante. Es por eso que esta bacteria crece muy bien ahí en el medio del Lofer. ¿No? Contenido, suero bovino, caldo de infusión de glucosa, huevo entero, desecado. Lofer, muy bien, sigamos. Agar tislade.
Bueno, el agar sangre ya sabemos, beta hemolítico, no necesitamos hablar más, porque ya sabemos, lo hemos hecho también. El agar tislade es difícil de preparar, pero se desarrolla muy bien los corinebacterium. Generalmente el preparado son 2 o 3 días, hay que pasar, decantar, de pasar, decantar, entonces es muy difícil la de preparación. Y cuando hay medios, sobre todo que tenemos epidemias, entonces no nos sirve mucho. Por lo tanto, a veces no lo utilizamos, pero sí es importante, sobre todo para ver la especificidad del aislamiento del Corynebacterium difteriae y sobre todo el Corynebacterium ulcerum que nos sigue, como dice, pisando los pies. ¿Qué es lo que contiene? Contiene peptona, tiosulfato sódico, agua destilada, cisteína, ¿no? El telurito de potasio ¿cómo se llama? Se deposita a nivel de del citoplasma del Corynebacterium y los va a convertir de color negro. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está la técnica de preparación, cómo se puede preparar, las 10 horas se incuban, otras bacterias, etcétera, que ya lo leen con más calma, si no me voy a demorar más. Y lo que sí nosotros hacemos en nuestras prácticas, el agar sangre cisteína telurita. Este agar cisteína es muy fácil la preparación, nos da el aislamiento primario, nos sirve de ventaja como el tislade, porque nos conserva más y nos da las típicas, ahí está, contiene agar sin función de corazón, telurita de potasio, cisteína y sangre bovina, que tiene un poquito diferente, pero igual tienen telurita, ¿no? Y nos dan acá los 3 tipos, los biotipos importantes del Corynebacterium difteriae, que son los más importantes, pero no por cierto, son los únicos. El tipo gravis, cuyas colonias son grandes, planas, de color gris oscuro, tienen unas estrías radiadas con un borde irregular y de aspecto seco. Son las más grandes que hay. El biotipo MITI son colonias pequeñitas, negras, brillantes, convexas, ¿no? Con bordes enteros y aspecto húmedo. No son bien brillantes. Si ustedes lo ven, se van a dar cuenta que parecen unos sombreros chinos. Esos sombreros tipo bombín que tienen los chinos, como si fueran, ¿no?, convexos, igual, ¿no? Y la biotipa intermedia, de colonias pequeñas, planas, con centro elevado, ¿no? Y sobre todo en bordes negros, muy pequeñitas, que generalmente lo relacionan con los huevos de rana. Bueno, yo nunca lo he visto, el famoso huevo de rana. Muy bien, ya estamos frente al Corynebacterium y ya no sabemos qué especie es. ¿Cuál será la especie? Muy bien, para eso existen todas estas pruebas bioquímicas que ustedes están viendo, incluyendo las pruebas de la maltosa, la lactosa, la sacarosa, la gelatina. Igual son tubos especiales, así como el TCI y el LIA, y eso lo dejo para que duerman ustedes viendo todo, cómo hemoliza, el que descatalasa, el que tiene movilidad, el que no tiene uriasa, el nitrato, la gelatina, etc. ¿Correcto? De los diferentes tipos de Corynebacterium que hemos visto el día de hoy, incluyendo al bovis, al equi, al renal, el cerosis, ¿no? Ese de que se presenta en los sacos conjuntivales, ¿ok? Y estas son importantes, estas diferenciaciones bioquímicas. ¿Por qué? Porque así como son importantes para nosotros Corynebacterium difteriae, pero para los oftalmólogos también les pisa el pie, sobre todo cuando hacen problemas en cataratas, se infectan con el Corynebacterium, ¿no? Por ejemplo, por cerosis. O aquellos cardiólogos que están con la endocarditis también presentes, entonces tienen que saber cuál le tiene que tratar y le hacen pues sus cultivos, ¿no? Cultivos de la válvula protésica, porque a veces tienen que sacar nuevamente y eso les causa problemas. Bien. Por lo tanto, el tratamiento, si yo ya les he dicho que lo primero el diagnóstico es clínico, yo no voy a esperar pues los cultivos. Miren todo lo que tengo que hacer para diagnosticar el Corynebacterium, ¿no? Entonces, no voy a esperar pues en eso. Si inmediatamente yo tengo una sospecha de esteroide o como empalizadas, una prueba de Albert positiva, pues inmediatamente pido y solicito al Instituto Nacional de Salud Pública la antitoxina. Si es en casos leves, le pongo 10.000 a 20.000, no le va a matar, todo lo contrario, le va a ayudar. 10.000 a 20.000, y si son casos graves, 50.000 a 100.000 de antitoxina en casos severos. Tratamiento muy fácil, muy sencillo. A las penicilinas, eritromicinas, tetraciclina. Hoy no muy empleados, de frente se van a las cefalosporinas de tercera generación. Nos hemos modernizado.
Lógicamente se hacen pruebas de toxoide, ¿no? Sobre todo que les había dicho en los caballos para la, digamos, vacunación, ¿no? Y como ya les dije, la vacunación, acuérdense y memorícense, es a la segunda, al cuarto mes, al segundo mes, cuarto mes, sexto mes, a los 18 meses y a los 4 años y cuando hay epidemias, como el año pasado que vacunaron a todo el personal de salud. Todo el personal de salud tenía que estar vacunado contra la difteria. Muy bien. Ahora, a ver, vamos a ver, vacilos, eso sí.